Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Lo último que Lisa esperaba escuchar a las 5:47 p.m. de un viernes era la palabra despido. No en una advertencia, no en una alerta, solo en la forma en que el nuevo director de operaciones la ladró como una orden para un perro. Si veo un maldito error de sincronización más, alguien será despedido. Estaba paseándose de nuevo fuera de la sala de guerra, prácticamente echando espuma por la boca por un retraso de medio segundo en el panel en tiempo real. Mientras tanto, el problema real ya había sido solucionado hacía 12 minutos. Por la propia Lisa, después de un contratiempo rutinario de pérdida de paquetes en el nodo de Idaho. Ni siquiera era un error de software, solo un contratiempo. Temporal, registrado, documentado, corregido. Pero Vince no estaba realmente buscando problemas. Estaba buscando a alguien a quien culpar. Lisa se sentó inmóvil, todavía sorbiendo el té verde ya frío que se había preparado en el almuerzo. Observó el cursor parpadear en la última línea del informe que había estado escribiendo todo el día. Su pantalla brillaba con un orden silencioso, indicadores de validación de datos, fragmentos de código con comentarios en línea. Un diagrama de flujo de trabajo codificado por colores que era básicamente una obra de arte. Este era el reino de Lisa, construido a lo largo de 14 años, personalizado por necesidad, mantenido por obsesión, entendido por exactamente una persona, ella. Si alguna vez has trabajado en una oficina donde el tipo más ruidoso de la reunión es el que menos sabe, entonces ya conoces a Vince. Corte de pelo impecable, sin callos de teclado, habla de escalar eficiencias como si fueran especias que compró en Whole Foods. El tipo de persona que pregunta ¿qué hace este botón? Mientras pulsa Enter con fuerza. Llevaba en Vice 3 semanas y ya había despedido a 2 jefes de departamento, fusionado 3 equipos sin informar a recursos humanos y subcontratado la gestión de tickets de té a un chatbot que una vez diagnosticó una interrupción del servidor como un problema de límites emocionales. Ese era Vince. Lisa se había mantenido en silencio a través de todo porque cuando construyes los cimientos, no gritas cuando el techo tiene goteras. Simplemente mantienes el sótano seco. Esta noche, el techo se estaba hundiendo y Vince la miraba como si ella hubiera hecho el agujero. Por cierto, una cosa rápida mientras estamos en esto, si esta historia está empezando a sonarles demasiado familiar, y estadísticamente el 93% de todos ustedes están escuchando sin suscribirse. Adelante y pulsen ese botón de suscripción. Dennos un me gusta ya que están. En serio, ayuda al equipo a mantener las luces encendidas y el café fluyendo, especialmente cuando estamos quemando aceite de medianoche escribiendo estas cosas. Muy bien, volvamos a Lisa. Escribió su última línea de código, exhaló y pulsó guardar. Al mismo tiempo, el sistema de tickets emitió un sonido, sincronización resuelta. Lisa Marks se reclinó y se estiró, una tranquila satisfacción instalándose en sus huesos como un buen borbón. No tenía idea de que, para el lunes, su nombre sería mencionado en una reunión de la junta directiva con un tono generalmente reservado para personas desaparecidas. La oficina a su alrededor comenzaba a vaciarse. Shell de operaciones se despidió con la mano, sin levantar la vista de su teléfono. Tom de finanzas ya estaba a medio camino por el pasillo, discutiendo con su esposa por Bluetooth. El único sonido que quedaba era el suave traqueteo del teclado de Lisa mientras anotaba la actualización de estado final en el registro del sistema como un cirujano cerrando la última sutura. Nadie dijo gracias. Nadie lo hacía nunca. Sus soluciones no explotaban como fuegos artificiales, simplemente funcionaban. Ese era el don de Lisa. Hacía lo complejo invisible. Mantenía los frágiles engranajes de un sistema logístico inflado y sobre el diseñado, girando tan fluidamente que la gente de arriba asumía que todo era magia o, peor aún, automatizado. Empacó sus cosas lentamente, metódicamente, limpió su escritorio y apagó su terminal de la manera correcta. Sin tirones de cables, sin cierres imprudentes.
Se detuvo un momento mirando la esquina de su pantalla donde el gráfico de uso de la CPU se mantenía en un perfecto 3%. Su sistema estaba estable, limpio, seguro. Detrás de ese elegante zumbido había un ecosistema de parches, dependencias y salvaguardas anidadas, algunas de hasta 9 años de antigüedad. Una de esas salvaguardas parpadeaba suavemente en el fondo, invisible para todos menos para ella. Un latido que había construido hace mucho tiempo. Una salvaguarda para la salvaguarda, enterrada bajo 3 capas de permisos. No era destructiva, solo selectiva. Un interruptor de hombre muerto, bromeó una vez con su terapeuta. Si la persona equivocada tiraba del enchufe, el sistema seguiría zumbando, pero dejaría de escuchar. Lee se sonrió levemente. No esperaba necesitarlo. Todavía no. Agarró su bolso, asintió una vez a su monitor como un adiós silencioso y se dirigió al ascensor. Vince todavía estaba ladrando órdenes en sus auriculares, algo sobre anulaciones manuales y reducción de la latencia. No la vio, no sabía que acababa de pasar junto a la única persona que evitaba que todo el backend se convirtiera en avena digital. Lee se salió al estacionamiento mientras comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia. No corrió, solo se puso la capucha y caminó hacia su coche tranquila como un monje. Aún no sabía lo que se avecinaba, pero una parte de ella, una parte profunda y encerrada, esperaba que la llevaran demasiado lejos. Estaba cansada de ser el fantasma en la máquina. Acababa de sentarse con una taza tibia de café de máquina expendedora y estaba a medio camino de corregir una etiqueta de despacho mal etiquetada cuando sucedió. Él no llamó, no se aclaró la garganta, ni siquiera bajó la voz. Entró como un hombre que confundía su reflejo con la aprobación de Dios, ondeando una pila de registros de errores impresos como si fueran papeles de divorcio. Explica esto, ladró, golpeando los papeles sobre su escritorio con la gracia de un niño pequeño volteando un tablero de Monopoly. Lee se parpadeó una vez. Los registros eran de ayer, el mismo contratiempo de sincronización de 12 minutos que ya había solucionado, registrado y anotado en la reunión matutina 2 veces, incluyendo la contingencia de reversión y el rel root ambiente de la caché local. Eso fue resuelto, dijo ella con calma, con las manos todavía en el teclado. Incidencia IT 76,345. Lo anoté. No me importa tu proceso, gritó Vince. Su voz rebotó en los paneles de yeso y hizo que las cabezas cercanas se asomaran como tusas. Has tenido 14 años para construir este nido de ratas. Ahora tengo a la junta preguntando por qué las confirmaciones de pedido parecen dibujadas por un niño pequeño con un crayón. Eso ni siquiera está relacionado con... Comenzó ella, pero él la interrumpió. Estás despedida. Limpia tu escritorio. Ahora, se podría haber oído caer un alfiler si no fuera por el zumbido de 20 ordenadores de oficina abierta que pretendían no estar presenciando una ejecución profesional. Alguien tosió. Alguien más minimizó Slack. Lise simplemente lo miró fijamente durante medio segundo más de lo habitual. Estaba viendo a un niño meter un tenedor en un enchufe eléctrico y preguntándose si debía detenerlo. De acuerdo, dijo, sin levantar la voz, sin súplicas desesperadas, sin un incómodo intermediario de fingiendo mediar. Simplemente, de acuerdo. Se volvió hacia su pantalla, salió tranquilamente del panel de cliente, cerró su shell de SQL y abrió una vieja ventana de terminal escondida bajo un enredo de pestañas. El icono era un cuadrado verde azulado con la etiqueta UpKeep. Hizo doble clic. Una ventana emergente parpadeó, ejecutar script de limpieza final. Pulsó Enter. El cursor bailó durante medio segundo y luego se detuvo. Sin texto rojo dramático, sin cuenta atrás de secuencia de autodestrucción, solo silencio como una tumba siendo sellada. Ahora, repitió Vince como si ella no hubiera comenzado ya a empacar. Lee se desconectó su teclado como si fuera una ocurrencia tardía. Deslizó sus 2 cuadernos en su bolso, los que tenían 15 años de diagramas de topología de red y diagramas de flujo de dependencias, y buscó en el cajón su memoria USB. No la personal, la que le dio la empresa y que nunca usó. La dejó allí. Inútil ahora. Necesitarás firmar la lista de verificación de salida, ladró una representante junior de
que había aparecido mágicamente de algún lugar detrás de Vince como un PNJ burocrático. Sostenía una tabla con un clip como si fuera radiactiva. Lise la firmó sin mirar, luego entregó su credencial. Serás escoltada fuera, agregó la DRR. Con la calidez entusiasta de una máquina expendedora que rechaza un billete arrugado. Lise echó un último vistazo a su terminal. La ventana del script de mantenimiento ya se había cerrado sola. Detrás de ella, un suave mensaje gris en el panel interno ahora decía: verificación del sistema completada. Se requiere clave de protocolo de enlace. No necesitaba explicar lo que eso significaba porque nadie en el edificio siquiera sabía que existía. El sistema estaba en funcionamiento. Seguiría funcionando en piloto automático por un tiempo. No escucharía a nadie que no tuviera la clave de protocolo de enlace. Una secuencia de verificación de 4 líneas vinculada a un script almacenado fuera de línea y ahora inaccesible. No era malicioso, no era sabotaje, solo una salvaguarda, una que el propio Vince había descrito una vez como una exageración paranoica. Lise ni siquiera sonrió con suficiencia. No había tiempo para la arrogancia, solo para la precisión. Esto no era venganza, era contingencia. Pasó junto a Vince sin decir una palabra. Pasó junto a junto al director financiero que estaba torpemente apoyado contra la pared de cristal, fingiendo mirar su teléfono. Ni una sola persona hizo contacto visual. No era vergüenza. Le tenían miedo a ella, a Vince, probablemente a ambos. En el ascensor, finalmente exhaló. Le temblaban un poco las manos, no de miedo, sino de contención. Le costó todo su esfuerzo no darse la vuelta y decir: buena suerte arreglándolo sin mí, pero no era necesario. El script de limpieza hablaría por sí mismo. Afuera, la lluvia había cesado. Las nubes se rompían sobre el estacionamiento como papel de seda, y el sol hacía un regreso reacio. Lise subió a su coche, encendió el motor y se quedó sentada durante 10 segundos, tal vez 20. Luego puso el coche en marcha y salió, dejando atrás el edificio en el que había pasado un tercio de su vida manteniendo. Detrás de ella, las luces dentro de Bjarch brillaban ajenas a todo. Por ahora, que sigan con su espectáculo. Que Vince lidere su pequeño desfile. El sistema funcionaría con los vapores por un rato, lo justo para darles una falsa confianza. Luego las luces parpadearían, los pedidos se detendrían, los paneles se ahogarían, y en medio de todo ese pánico alguien preguntaría: ¿quién construyó esto? Y alguien más susurraría: Suaido. El mundo no se acabó cuando Lisa salió del edificio. Ni alarmas de incendio, ni colapsos de servidores, ni gerentes corriendo por los pasillos gritando su nombre. Solo el silencio hueco de una oficina de viernes que finge no sangrar. El tipo de silencio donde puedes oír a la fotocopiadora recalibrándose y al conserje desenvolviendo un sándwich a 3 cubículos de distancia. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. La gente la vio, claro. Las cabezas se giraron, pero nadie habló. Nadie ayudó. Eso es lo que pasa con los profesionales silenciosos. La gente asume que siempre estarás ahí hasta que dejas de estarlo. Michelle de operaciones tecleaba nerviosamente en su teléfono, ya sin siquiera fingir que enviaba mensajes de texto. Tom de finanzas estaba medio salido de su cubículo como si fuera a decir algo, pero simplemente cambió su peso y volvió a sentarse. Incluso el desarrollador junior, Brandon, a quien Lisa una vez sacó de un lío de permisos tan grave que casi borró la mitad del entorno de pruebas, simplemente bajó la vista a su escritorio como si tratara de recordar a qué se sentía el oxígeno. La DRR, la siguió hasta el ascensor, pero no dijo mucho. Nosotros, haremos seguimiento la próxima semana, murmuró pasando páginas en una lista de verificación de despido a medio completar que bien podría haber sido para una máquina de café. Lise solo asintió. Las puertas se cerraron. Y eso fue todo. Sin entrevista de salida, sin agradecimientos, sin apretón de manos, solo zapatos silenciosos sobre baldosas pulidas y una credencial que ya no pitaría, condujo a casa en el tipo de trens que solo la ira no puede tocar. No enojada, ni siquiera triste, simplemente harta. Harta de cargar un sistema sobre su espalda mientras trajes vacíos jugaban a ser ejecutivos. Harta de arreglar paneles a las 3 a.m.
Mientras el tipo de marketing se jactaba de optimizar flujos de trabajo que ni siquiera sabía que existían, harta de ser un fantasma que solo recordaban cuando algo se rompía. No revisó Slack cuando llegó a casa, no revisó el correo electrónico, borró ambas aplicaciones. Luego, porque el universo tiene un extraño sentido del humor, comenzó a llover, lento, constante, suave como estática. Se preparó un Negroni, se quitó las botas y simplemente se sentó junto a la ventana con una vieja manta de lana y el sonido del agua golpeando el canalón como un aplauso. Por primera vez en 14 años, nadie la necesitaba y se sentía bien. El sábado fue de excursión, eligió un sendero a 1 hora de la ciudad donde la cobertura celular se evaporaba antes de la primera curva cerrada. El aire olía a pino húmedo, a musgo y a desobediencia. Sus rodillas protestaron, sus pulmones ardían, pero maldita sea, se sentía bien moverse. Sin notificaciones, sin preguntas rápidas, solo ella, una cresta embarrada y el recordatorio de que su cuerpo no era, de hecho, un accesorio de silla. De vuelta en Yarch, las cosas aún no se desmoronaban, pero los bordes se estaban deshilachando. Comenzó con un error 404 en el panel de despacho. El almacén en Cincinnati no podía enviar actualizaciones al inventario maestro. Al principio culparon a la VPN, luego al técnico del almacén, luego a Comcast. A mediodía, alguien notó que los registros de entrega en tiempo real tenían un retraso de 6 horas. No estaban rotos, solo incorrectos. Un desarrollador junior abrió un ticket, retraso extraño de caché. Un becario reinició el servicio de sincronización principal 2 veces, sin cambios. Para el domingo, alguien señaló que el sistema estaba activo, pero los pedidos no se enviaban. Los correos electrónicos de servicio al cliente se duplicaron. El chatbot había vuelto a respuestas genéricas, estamos investigando. Aún así, nadie entró en pánico. Era solo un fin de semana, después de todo. Pensaron que la partida de Lisa dolería por unos días, luego las cosas se estabilizarían. Aún no lo entendían. No podían entenderlo porque nadie sabía realmente cómo funcionaban las entrañas del sistema. Sabían dónde estaban los paneles. Sabían qué botones presionar, pero no sabían a qué estaban conectados esos botones. Lisa sí, pero Lisa estaba en su porche el domingo por la noche, envuelta en esa misma manta de lana, bebiendo un segundo Negroni y escuchando un podcast de crímenes reales sobre un tipo que fingió su muerte con registros dentales y un par de cerdos. Se rió cuando la lluvia volvió, más fuerte esta vez, como si las nubes finalmente se hubieran puesto al día con el resto de su semana. Todavía no había revisado su teléfono. No lo había necesitado, porque cuando dejas atrás una estructura que diseñaste, una construida como una caja de rompecabezas con piezas que solo tú sabes cómo alinear, no esperas el colapso. Sabes que va a llegar. Solo esperas el eco. El lunes comenzó como cualquier otro lunes corporativo. Demasiados correos electrónicos, demasiado café y no suficientes respuestas. En Buy Solutions, las cosas ya se estaban desmoronando antes de que se terminara de preparar la primera CalCap. A las 7:42 am, el almacén de Phoenix informó de una actualización de inventario fallida. La solicitud llegó al servidor, pero nada cambió en el panel. Un segundo intento de sincronización provocó un bloqueo. A las 7:44, Dallas presentó el mismo ticket. Para las 8:03, las solicitudes de despacho en 4 centros de distribución estaban en cola sin procesarse. Sin errores, sin alertas, un silencio como gritar en una habitación acolchada. El sistema parecía estar bien, sin luces rojas parpadeantes, sin mensajes de error fatal, pero nada se movía, como un corazón con un ritmo perfecto y sin flujo sanguíneo. Vince irrumpió alrededor de las 8:20, ya con el ceño fruncido. Había recibido un mensaje de texto de un miembro de la junta preguntando por qué los números del fin de semana no se actualizaban en su panel móvil. Supuso que era culpa del equipo de eBay o quizás del proveedor de la nube o de Mercurio retrógrado. La verdad, el protocolo de Lisa se había activado alrededor de la medianoche del domingo.
El sistema estaba activo, pero requería una clave de protocolo de enlace propietaria para las actualizaciones en tiempo real. Un pequeño protocolo de autenticación enterrado bajo 2 niveles de abstracción. Nada fallaría visiblemente. Todo parecería funcionar, solo que más lento, menos preciso, más embrujado. Y embrujado estaba. El director de tecnología, por supuesto, todavía estaba en Aruba, intentando hacer kitesurf ignorando Slack como si le debiera dinero. Esto dejó a Vince con 3 desarrolladores junior, un contratista de DevOps en Rumanía que solo trabajaba de noche y media docena de especialistas de plataforma que sabían navegar por un panel, pero no reconocerían un registro del sistema ni aunque les golpeara en el cuello. Vince, con la cara roja y sudando a través de su camisa de botones, golpeó las palmas de sus manos sobre la mesa de cristal en la sala de guerra. «Arréglalo. No me importa cómo». ¿Arreglar qué, señor?», preguntó Brandon, el junior que una vez pensó que AUS significaba Another Weird Script, otro script raro. Todo gruñó. «Haz que los pedidos se muevan de nuevo. Ya tenemos 6 quejas de clientes prioritarios y tengo a legal preguntando por qué estamos fuera del rango del SLA. ¿Deberíamos reiniciar el servidor de sincronización?», ofreció otro desarrollador. «Claro», ladró Vince. «Reinicien todo». Y lo hicieron, y empeoró las cosas. Los pedidos que estaban en cola a mitad de proceso se desordenaron. Los envíos parciales se marcaron como completos. Los recuentos de inventario se reiniciaron. Un almacén en Spokane activó accidentalmente un ciclo de devolución para 1,400 unidades de generadores de exterior en agosto. Los tickets de soporte se cuadruplicaron. El chatbot volvió a la escalada de nivel 1 y comenzó a reenviar cada queja de cliente a una bandeja de entrada compartida que nadie había revisado desde enero. ¿Y Lisa? Lise estaba en su sofá en pijama, hojeando un viejo álbum de fotos que no había tocado en años. No sabía qué tiempo hacía. No le importaba. Su teléfono estaba boca abajo en la encimera, en modo no molestar. Su bandeja de entrada tenía 42 mensajes no leídos. No había leído ni uno solo. Una parte de ella quería ver el caos. Pero eso habría sido indulgente. Lise no estaba aquí por venganza. Estaba aquí por paz. Si fueran inteligentes, lo resolverían. Pero ella sabía que no lo eran. A las 10:13 am, un director de logística intentó anular manualmente el script de enrutamiento para forzar una sincronización. El sistema pidió la clave de protocolo de enlace. Supuso que era una nueva medida de seguridad. Abrió un ticket con TI. A las 10:45, un gerente de almacén en pánico informó que docenas de etiquetas de envío no se escaneaban. Se estaban imprimiendo con códigos de marcador de posición, valores que ni siquiera deberían existir, a menos que el sistema pensara que estaba funcionando en modo de prueba. A las 11:12, Vince estaba gritando en una llamada con adquisiciones. No sé por qué dice que les debemos 6 palés de muebles de patio de 2021. Es un fallo. Estamos trabajando en ello. A las 12:30 p.m., alguien finalmente se acordó de Lisa. Bueno, ella construyó la arquitectura, dijo una voz en la sala. Vince no se inmutó. Su ido. Para la Una y Queens, la junta estaba informada. Impacto estimado en los ingresos por hora, $500,000. Daño proyectado a la marca, de moderado a catastrófico. Tiempo estimado para la resolución, desconocido. Lise, mientras tanto, estaba afuera regando sus plantas. Acababa de trasplantar un fake esterco que seguía inclinándose hacia la izquierda sin importar lo que hiciera. Le sonrió. Por una vez, algo más podía ser terco. Ya no era su problema. Dentro de la sede de Yards, las luces seguían encendidas, pero no había nadie en casa. Para el martes por la mañana, Yards Solutions había sangrado aproximadamente $6 millones al vacío, y la hemorragia no disminuía. Finanzas lo señaló alrededor de las 6:12 am. Los informes nocturnos mostraban bajas de inventario sin recibos, solicitudes de devolución en pedidos completados y una peculiar discrepancia de $800,000 en las conciliaciones de envío. Uno de los controladores verificó 3 veces el rastro de auditoría, entrecerró los ojos ante los registros y dijo: «Esto no tiene sentido. No está roto.
Simplemente está mal. Para las 7 a.m., los registros de llamadas de la alta dirección estaban llenos de gritos. Los clientes prioritarios llamaban cada hora. Un socio de 4chan amenazó con invocar cláusulas de incumplimiento de contratos si la integridad de los pedidos no se restauraba en 24 horas. Un distribuidor minorista en Nevada había cancelado 2 semanas de recogidas en el almacén, citando anomalías de datos sospechosas e incapacidad para confiar en las tablas de enrutamiento de Bay. Un proveedor de logística envió una carta formal a través de un abogado, una que usaba la frase negligencia grave en la continuidad del sistema. El término demanda ya no era hipotético, y Vince, mientras tanto, había entrado en lo que RRHH describiría más tarde como un ciclo de monólogo extendido y agitado. Seguía repitiendo las mismas frases una y otra vez en las reuniones. Estamos cerca. Es solo un bucle de sincronización. ¿Alguien lo arreglará? Nadie lo hizo. Para las 8:42 a.m., el jefe de ventas finalmente hizo la pregunta que había estado flotando como un fantasma en la sala de servidores. Esperen. Lee se construyó el cerebro logístico. Alguien le ha pedido que vuelva. Silencio. El sonido de un vaso cayendo sobre un suelo de mármol. Vince partió su bolígrafo por la mitad y dijo: «Su ha ido. No vamos a volver arrastrándonos a ella». La sala permaneció en silencio. Nadie discutió, no en voz alta, pero algo cambió. Una grieta tectónica invisible bajo la superficie del liderazgo. Por primera vez, la gente en esa sala de guerra se dio cuenta de que Vince no buscaba soluciones. Estaba protegiendo su orgullo. Brandon, el desarrollador junior, abrió Slack en una pestaña separada y escribió un mensaje. Lo borró, luego lo volvió a escribir y lo borró de nuevo. Finalmente, le envió un mensaje de texto a Lisa. ¿Hiciste algo? Lise estaba en una hamaca en su patio trasero, descalza, bebiendo un café que no provenía de una máquina de cápsulas de la sala de descanso. El Faikes a su lado se inclinaba de nuevo, pero lo dejó estar. Su teléfono vibró. Miró el mensaje, inclinó la cabeza y sonrió como alguien que ve a un gato descubrir un espejo. Escribió una respuesta, un emoji de cara guiñando un ojo. No envió una larga explicación, no se regodeó, solo dejó que el emoji flotara en el aire como un acertijo en una habitación cerrada. De vuelta en Yards, Brandon leyó la respuesta y se puso pálido. No dijo una palabra, simplemente abrió en silencio una carpeta que no había tocado en un año. Un documento de formación que Lisa había dejado una vez en la unidad compartida con la etiqueta LM, lógica de flujo y una sección titulada Recuperación de sincronización de emergencia, si todo lo demás falla. Eran 10 páginas de galimatías para él, galimatías meticulosos, hermosos y encriptados. Cerró el archivo y tragó saliva. Para las 10 a.m., los errores del almacén se estaban acumulando. Las colas de despacho saltaban pedidos al azar. Los envíos internacionales duplicaban los SKU y etiquetaban incorrectamente los valores de aduana. FedEx marcó un lote de pedidos de salida como si tuvieran metadatos fraudulentos sospechosos. El chatbot ahora enviaba respuestas predeterminadas que comenzaban con: «Estamos experimentando una genialidad inesperada. Por favor, espere». Un script que Lisa había escrito hace 2 años como una broma. Aparentemente, nadie lo actualizó nunca. ¿Y la junta? Habían dejado de enviar correos electrónicos. Ahora estaban programando llamadas. El nombre de Lisa surgía en cada una de ellas. No como empleada, ni siquiera como chivo expiatorio, sino como la arquitecta, la que perdieron, la que necesitaban. Y aún así, Vince se empecinó. «No la vamos a llamar», espetó de nuevo, paseándose como una hiena enjaulada. «¿Su fue? Quemó ese puente». «Oh, como alguien susurró, tú lo incendiaste y le diste las cerillas». Pero Vince no escuchó esa parte, o fingió no hacerlo. Lee se seguía en su hamaca al mediodía. Estaba a mitad de una novela de misterio y considerando si hacer un sándwich de queso a la parrilla o tacos para el almuerzo. Su teléfono vibró de nuevo, un mensaje de voz esta vez de un número que no reconoció. No lo escuchó, no lo necesitaba. La gravedad funcionaba perfectamente. Para el miércoles por la mañana, la suite ejecutiva de Yards funcionaba a base de cafeína.
pánico y el tipo de optimismo desesperado que generalmente se encuentra en los adictos al juego justo antes de su última mano. El sistema todavía no estaba caído, per se. Estaba activo, técnicamente funcional, pero cada salida que tocaba estaba mal, desalineada, corrompida por omisión y lo peor de todo, no había una causa obvia, ni registros de errores, ni prueba irrefutable, solo silencio. Las colas de envío ahora procesaban con una eficiencia del 11%. Los clientes se estaban retirando, los reembolsos eran una hemorragia. Finanzas actualizó las pérdidas proyectadas a $17,8 millones para el final de la semana, y el director de tecnología, todavía con la cara quemada por el viento de Aruba, acababa de enviar un LOL por texto antes de embarcar en un avión de regreso a los Estados Unidos. Sabía que era mejor no involucrarse ahora. Oficialmente, era una tormenta de fuego que acabaría con su carrera. Vince hizo lo que los ejecutivos siempre hacen cuando finalmente admiten que están superados. Lanzó dinero al problema. Mucho dinero. Llamó a un especialista en integridad logística digital de Nueva York, un consultor con una biografía tecnológica, un anticipo de 6 cifras y un perfil de LinkedIn que parecía escrito por ChatGPT en medio de una borrachera de Red Bull. Se llamaba Ezra. Llevaba mocasines sin calcetines y un portátil que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de los empleados. Decía cosas como fidelidad de la señal y pilas lógicas antes del almuerzo. Llegó a las 10:30 am, se conectó al sistema, se tronó los nudillos y se puso a trabajar en silencio mientras toda la alta dirección flotaba a su alrededor como niños esperando que un mago sacara un conejo de su edificio de oficinas en llamas. Pasaron las 15 minutos, sin palabras. 30 minutos. Ezra frunció el ceño una vez, luego sonrió con suficiencia. A los 45 minutos finalmente habló. De acuerdo, dijo, reclinándose. Esto no está roto. Está inclinado hacia adelante. ¿Perdón? Ezra giró el portátil, mostrando una pantalla de diagnóstico con secuencias de registro en cascada, fallos de protocolo de enlace y una curva de tiempo de actividad perfecta que parecía una línea plana. No se cayó. No lo saquearon. Ni siquiera sufrieron corrupción. Entonces, ¿qué es? Preguntó el director financiero, sudando a través de su cuello. Ezra levantó una ceja. ¿Alguna vez han visto una puerta principal que cierra perfectamente pero solo se abre si saben el truco de levantar la manija justo así? Eso es lo que es esto. Vince se burló. Entonces, simplemente está cerrado. Ezra se rió. Corto, agudo, casi musical. No está cerrado, no está bloqueado, solo está esperando. Este sistema es hermético, elegante, seguro de maneras que no suelo ver fuera del trabajo gubernamental. Quien construyó esto no solo sabía de logística, sabía de comportamiento humano. Lo construyó para sobrevivir al sabotaje, pero no a la estupidez. Brandon se aclaró la garganta. Lise Marks lo construyó. Ezra hizo una pausa. ¿Quién? Nuestra ex analista principal de sistemas, agregó alguien más. La despedimos. Ezra cerró lentamente su portátil y se reclinó, cruzando los brazos. Entonces, más les vale llamarla. Vince se erizó. Ya tenemos recursos. No tienen un problema de sistema, interrumpió Ezra. Tienen un problema de Lisa. La cara de Vince se puso de un tono de rojo, generalmente reservado para las víctimas de derrames cerebrales y los coches deportivos. Nos saboteó. No, dijo Ezra, casi amablemente. Los protegió de ustedes mismos. Y la despidieron. Silencio. El tipo de silencio que se siente como una cuenta atrás. Ezra se levantó, se colgó el bolso al hombro y se ajustó los gemelos. Mi consejo, dijo, ya dirigiéndose a la puerta, es transferirle lo que ella quiera, control total, acceso frontal, indemnización. Y apártense de su camino. ¿Y si no lo hacemos? Espetó Vince. Ezra sonrió. Entonces estarán clasificando manualmente hojas de cálculo de pedidos con becarios y cinta adhesiva durante los próximos 8 meses y para el cuarto trimestre. Estarán alquilando este espacio de oficinas a startups de vapeo. Se fue sin decir otra palabra. Vince no se movió, no habló, solo miró la puerta como si lo hubiera traicionado. Parecía más viejo ahora, no solo cansado, sino marchito. Su cuello colgaba torcido, su mandíbula floja.
Las manos que una vez desestimaron las preocupaciones de Lisa con arrogancia ahora temblaban contra la mesa como si trataran de escapar de su cuerpo. Alguien en la sala finalmente dijo lo que todos los demás estaban pensando. Necesitamos a Lisa. Y nadie discrepó. Exactamente a las 6:13 p.m. de esa tarde, el buzón de entrada de Lisa recibió una notificación con un nombre que no había visto en años. No era Vince, era Trina de RRHH. La misma Trina que, una vez le dijo a Lisa que sonriera más en las reuniones y suavizara sus correos electrónicos para que el equipo de liderazgo no se sintiera atacado por la lógica basada en datos. El asunto del correo electrónico decía, emocionante oportunidad de consultoría en Buy Solutions. Lisa ni siquiera lo abrió al principio, simplemente se quedó mirando la vista previa desde la encimera de su cocina, bebiendo té y viendo a su gato morder una suculenta como si le debiera dinero. Le dio unos sólidos 20 minutos. Luego, con la gracia de alguien que no tenía ninguna razón para apresurarse, lo abrió. El correo electrónico era el equivalente digital de una súplica corporativa disfrazada de perfume. Frases como su visión única, sistemas de misión crítica y memoria de liderazgo invaluable. Ni una sola mención de la palabra error. Ni una línea reconociendo que había sido humillada públicamente, escoltada fuera y reemplazada por el caos en un traje. La solicitud era simple, a George le encantaría contratarla a corto plazo para ayudar a evaluar y realinear sus sistemas centrales de despacho. El tiempo era flexible pero urgente. La compensación competitiva. Lisa se rió entre dientes. Lo reenvió a Benside en Legal Shield Group. Asunto del correo, oferta de consultoría en George Solutions. Su abogada, Diane Benside, era una fuerza de la naturaleza con una voz como el Borbón y una firma de correo electrónico que terminaba con cobro por hora, no por emoción. Lisa agregó 2 líneas debajo del reenvío, el triple de mi antiguo sueldo pagado por adelantado. Sin informes directos, sin acuerdo de confidencialidad, sin Vince. Luego dejó su teléfono, se sirvió otra taza de té y abrió su portátil. No para iniciar sesión en el sistema de George, sino para editar su hoja de cálculo del jardín. Estaba tratando de planificar cuándo trasplantar el limonero. 1 hora después, Diane respondió, confirmado. Redactando respuesta, cláusula de indemnización, liberación total de responsabilidad y una cláusula no negociable que establece que ella elige con quién interactuar. Sin contacto con Vince a menos que se dé consentimiento por escrito. También agregué una cláusula para un bono único de restauración de reputación si intentan enmarcar esto como una colaboración en lugar de una medida de control de daños. Lisa sonrió. Quirúrgico. Sin gritos, sin venganza, solo gravedad y abogados. A la mañana siguiente, el contrato estaba en su bandeja de entrada, completamente ejecutado. Se requería firma. Lo ojeó, verificó los términos. El pago llegaría a su cuenta antes del mediodía. Lo habían hecho. Habían cedido. Necesitaban al fantasma en la máquina. Ahora el fantasma tenía términos. Sin visitas a la oficina. Trabajaría de forma remota. Elegiría a la persona de contacto, no a Vince, no a Trina, no a nadie que hubiera fingido que era invisible durante 14 años. Eligió a Brandon. Podría ser inexperto, pero nunca fue cruel, nunca fue despectivo. Y recordaba cómo le temblaban las manos cuando le enseñó por primera vez a ejecutar consultas de prueba por lotes sin corromper la caché. Le envió un correo electrónico corto, Brandon, necesito acceso de lectura por escritura a producción más privilegios de reversión. Serás mi punto de contacto. Todos los demás pueden quedarse en la sala de pánico. No hables, solo escucha. LM. Respondió en 4 minutos exactos. Gracias. Acceso restaurado. Me mantendré al margen. Lo siento. Lisa no respondió. No lo necesitaba. No había vuelto por amistad, disculpas o cierre. Había vuelto porque eligió hacerlo. Y se iría en el segundo en que el sistema volviera a zumbar. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Esto no era venganza. Era mantenimiento. Y ella era la única calificada. Exactamente a las 11:02 a.m. del jueves, Lisa hizo clic en el enlace de inicio de sesión que le habían enviado. Ni siquiera era seguro. Rodó los ojos y usó sus propias credenciales a través de un túnel VPN privado,
conectado a un servidor auxiliar que había montado en su garaje años atrás cuando todavía creía en la redundancia. La pantalla de bienvenida del panel de despacho Bjarkskor cobró vida, lenta y tartamudeante como una víctima de un derrame cerebral tratando de recordar su nombre. No entró en pánico. Abrió su terminal, navegó a través de 7 directorios que ellos habían olvidado que existían y escribió una cadena de comandos que no se había tocado desde 2018. El sistema se detuvo como un perro, olfateando la mano de su dueño después de una larga ausencia. Luego, obedientemente, se abrió. Introdujo el script de protocolo de enlace LMRKS. Un suave din resonó en sus auriculares. Apareció una línea de texto verde. Bienvenida de nuevo, Lisa. Todo lo que estaba debajo se puso en movimiento. Las acumulaciones se vaciaron. Las colas se realinearon. Las cachés de inventario se sincronizaron. Los servidores de sincronización dejaron de ahogarse. Los paneles se iluminaron como la mañana de Navidad. Los mapas de los almacenes se actualizaron en tiempo real. Incluso el chatbot, considerado salvaje durante mucho tiempo, comenzó a responder como un graduado de Harvard con una excelente etiqueta de servicio al cliente. Se reclinó, bebiendo su café, observando fluir los números. No se apresuró. Dejó que el sistema respirara. En la sala de guerra de Bjarkskor, la tensión era lo suficientemente densa como para masticarla. Los ejecutivos estaban de pie, hombro con hombro, mirando el portátil de Brandon mientras las métricas pasaban de rojo a amarillo a verde sólido. Todo ello sincronizado con el minuto en que Lisa introdujo ese protocolo de enlace. De un fallo completo a una sincronización operativa total en 48 segundos. Ezra, el consultor, se apoyó en la pizarra y murmuró en voz baja. Elegante, oscuro, seguro. Malditamente buen trabajo. Nadie respondió. Vince, con los ojos hundidos y la cara pálida, se aclaró la garganta como si se estuviera preparando para un último golpe. Creo que debería hablar con ella. Aclarar las cosas. Brandon levantó la vista de su teclado y parpadeó. Dijo que no. Ahora es una contratista. No pone las reglas. Brandon giró la pantalla hacia él. El perfil de Slack de Lisa solo tenía un mensaje debajo de su nombre. Ahora sí. Vince parecía como si alguien acabara de golpearlo con un acuerdo de confidencialidad enrollado. Su mandíbula se movía en silencio, tratando de invocar una palabra que no sonara a rendición. No llegó ninguna. Ezra, todavía sonriendo levemente, solo asintió hacia la puerta. No tienes nada que decir que ella quiera oír. Para el mediodía, los sistemas se habían estabilizado por completo. Finanzas confirmó que la facturación automatizada se había reanudado. Los paneles reflejaban un inventario preciso. El chatbot incluso emitió una disculpa pública a uno de los principales proveedores. Pedimos disculpas por la reciente confusión. Su paciencia durante nuestra transición fue profundamente apreciada. Lise había escrito esa frase predeterminada 7 años atrás para una interrupción que nunca tuvieron hasta ahora. RRHH. Archivó su documentación de contratista con una bandera roja de prioridad. Omitieron la verificación de antecedentes, omitieron el video de incorporación, omitieron todo. El pago final llegó a su cuenta a las 12:42 p.m., $87,000 por adelantado. Lise nunca respondió. Simplemente observó las barras verdes mantenerse estables. El sistema ronroneando como una pantera bien alimentada. Algunos de los desarrolladores más nuevos le estaban enviando mensajes a su canal privado de Slack ahora. Pequeños agradecimientos, un emoji de roca, incluso un GIF de un gato o dos. Los ignoró a todos. No por rencor, por concentración. Su trabajo aún no había terminado. Todavía tenía que asegurarse de que fuera a prueba de idiotas, lo que en Bjarkskor era un listón más alto de lo habitual. De vuelta en la sede, Vince estaba solo en el pasillo fuera de la sala de guerra. Su corbata colgaba lacia. El cuello de su camisa se había marchitado. Parecía un hombre que había pasado 20 años fingiendo saber cosas y finalmente le habían pedido que lo demostrara. Lise nunca lo vio. Nunca tuvo que hacerlo. Su sistema hablaba más alto que él. La transferencia llegó a su cuenta a la 1:18 p.m. Lise no la revisó de inmediato. Ya sabía que iba a llegar.
En el momento en que el último nodo de despacho volvió a estar en línea y el panel se estabilizó en un verde sólido, supo que el dinero seguiría. Nunca se trató del dinero, se trató del reconocimiento, y eso llegó en el segundo en que la sala de guerra se quedó en silencio. Aún así, abrió su aplicación bancaria más tarde esa noche solo para ver cambiar el número. No por codicia, por cierre. $87.000 pagados en su totalidad. Sin preguntas, sin negociaciones, solo una nota en la línea de concepto. Según contrato, ejecución de alcance completo. Cerró la aplicación, tomó un sorbo de Pinot Noir y se reclinó en la silla de Andec en el porche de su AIRM con las piernas levantadas sobre la barandilla. La brisa susurrando desde el lago como un secreto que ya conocía. En algún lugar al otro lado del agua, un colimbo cantó. Sonaba a satisfacción. De vuelta en Yards, las consecuencias comenzaron antes de que el polvo pudiera asentarse. A las 3:06 p.m., la Junta se reunió en una sesión de emergencia a puerta cerrada. No invitaron a Vince, pero él apareció de todos modos, pálido, nervioso, murmurando sobre continuidad operativa y opacidad del sistema heredado. Intentó explicar cómo los sistemas habían sido sabotajeados, cómo la estructura de Lisa era innecesariamente compleja. Incluso trajo una pila de impresiones codificadas por colores. Nadie las miró. Un miembro de la Junta, una mujer de cabello gris que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la llamada, finalmente habló. «¿Despediste a la arquitecta para parecer duro?», dijo en voz baja. Vince abrió la boca para responder. No salió nada, solo un aliento seco y como de papel. Lo dejaron sentarse en ese silencio durante 7 segundos completos antes de continuar. Ezra, el consultor, fue conectado de forma remota desde un salón de WeWork en Manhattan. Sin PowerPoint, sin drama, solo una diapositiva, revisión del sistema, conclusión. Se ajustó las gafas y dijo, no hubo ningún fallo, ningún sabotaje, ninguna brecha, solo una salvaguarda. Pausa. Ella lo construyó bien, continuó. Ustedes lo rompieron. Alguien en la sala tosió. Lisa Marks construyó un sistema diseñado para protegerse de malos actores y malas decisiones. Ustedes activaron sus defensas, y luego culparon al cortafuegos por no dejar entrar el fuego. El CEO no habló, solo garabateó algo en un cuaderno de cuero y lo cerró con un chasquido. Para el final del día del viernes, Vince fue reasignado a alianzas estratégicas, que en lenguaje corporativo significa limpia tu oficina y vete a escribir entradas de blog que nadie leerá. Los rumores se extendieron como el moho. Algunos decían que iba a demandar. Otros decían que ya estaba en entrevistas en una startup que fabricaba collares digitales para perros. A nadie le importó. Internamente, RRHH. Circuló un memorando recordando a los gerentes que valoren la experiencia interna y fomenten la retención. Tenía 2 párrafos de largo. El nombre de Lisa no se mencionaba, pero bien podría haber estado grabado en el pie de página. De vuelta en el AIRM, Lisa terminó su copa de vino, la enjuagó con agua del lago y volvió a entrar. La chimenea crepitaba. Un crucigrama a medio terminar yacía en la mesa de café junto a su portátil. No encendió el portátil, todavía no. No tenía prisa. El sistema funcionaría bien sin ella por ahora. Ya había reforzado los permisos, dejado una documentación limpia e instalado una verificación lógica silenciosa que la alertaría si alguien intentaba cambiar los protocolos de RAID. No era paranoica. Tenía experiencia. Su teléfono vibró. Un nuevo correo electrónico. Asunto, arquitecta principal de sistemas, remoto $250 de base más acciones de una empresa a la que una vez había aplicado recién salida de la universidad. La ignoraron entonces. No esta vez. Esta vez el mensaje comenzaba con, seguimos el incidente de Yards. Sabemos quién lo construyó. Nos gustaría hablar. Lise miró la pantalla. No respondió. Tampoco lo borró. Simplemente sonrió, dejó el teléfono y volvió a su crucigrama. Quedaba una pista. Una palabra de 7 letras que significa vindicación. La rellenó lentamente. El RID será. No, es demasiado. La borró. Su teléfono vibró de nuevo. Una segunda oferta. Empresa más grande, mejor puesto, el triple de sueldo.
Tomó un sorbo más de vino, miró hacia el lago y susurró para sí misma, lo pensaré. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.